Sí, Divino Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar juntos, Señor, a pesar de que pues estamos todos geográficamente dispersos, pero estamos unidos en tu espíritu, Señor. Te pedimos por esta reunión, Señor, que nos ayudes a ahondar en tu palabra, Señor, y a fortalecer nuestra fe, Señor, nuestro entendimiento, Señor. Y te doy gracias por cada una de la vida de mis hermanos y yo los bendigo en el poderosísimo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, estamos hablando de la parte del argumento Kalam, ¿verdad? O Kalam para del origen del universo, ¿verdad? Si se acuerdan, ¿no? Este, el argumento Kalam, este, es es un argumento que, que parte de ciertas premisas, ¿verdad? Habíamos visto que primero parte que la existencia del universo, o sea, que la verdad objetiva que el universo existe. Esta parte es importante, ¿verdad? Sobre todo cuando uno va a confrontar las religiones orientales, habíamos dicho, ¿verdad? Por ejemplo, el hinduismo, que la mayor parte del hinduismo es panteísta, ¿verdad? O sea, pan es todo, teo es Dios, ¿verdad? Ellos creen que todo es Dios, inclusive la realidad, ¿verdad? Este, eh, eh, ellos piensan que la realidad, o maya, creo que le llaman maya, ¿verdad? Los No, hinduistas. Maya es la ilusión. La ilusión de la realidad, así es, perdón, tienes razón. O sea, que la realidad en realidad no es objetiva, o sea, que no existe independientemente de nosotros, ¿verdad? Es lo que yo entiendo, sino que es una ilusión creada por nosotros y por nuestros sentidos, ¿verdad? Eso es lo que y piensan o asumen que Dios está, es parte de esa maya, ¿verdad? Creo que le llaman Brahma, ¿verdad? A Dios, ¿no? Los hinduistas. Pero el problema es que ese Dios no es un Dios personal, ¿verdad? Entonces, ah, Sí, el panteísmo es interesante porque además en la mente de muchas, inclusive a lo mejor cristianos que no tienen mucha idea, podría parecer que Dios es su creación, ¿verdad? ujú, Pero, y es una idea muy común en mucha gente, sobre todo actualmente que está como que en la cultura, porque también, recordemos, hay filósofos como Spinoza, que también ujú, identifican la naturaleza con Dios. Son panteístas y entonces lo que hay que entender es que Dios, por un lado, Dios creador, crea el universo y crea básicamente el universo, pero no es el universo, sino que Dios Padre está fuera del universo, está fuera del espacio-tiempo. ujú, Y lo que hace es que crea el universo, pero lo crea por medio de su palabra, que es una proyección de Dios en el espacio-tiempo. Y esta palabra, o lo que decimos el verbo, que es el logos, es Jesucristo. Entonces, por medio de Jesucristo, que es la acción de Dios en el mundo, Dios crea el mundo. Y es así y es muy importante este día porque así es como nos explicamos nosotros los cristianos quién es Dios y por qué está Dios Padre y está Dios Hijo, porque Dios Padre está fuera del espacio y del tiempo y Dios Hijo es la presencia o la fuerza creativa de Dios en el espacio-tiempo. Entonces, así se resuelve un problema que tenían los griegos, que decían cómo es que Dios, un Dios trascendente, un Dios que no necesita nada, un Dios que está fuera del espacio y del tiempo, interactúa con el espacio y con el tiempo. Y entonces ellos hablaban de miurgos, porque decían que demiurgos, tenía que haber una entidad que permitiera esta interacción. Y la entidad que permite esta interacción es precisamente Jesucristo. Y entonces ahora ujú. nosotros sabemos que efectivamente Jesucristo es una proyección de Dios en el espacio-tiempo y que Cristo obviamente es Dios, pero es también un Dios, digamos que reducido al espacio y al tiempo. Dios es Dios reducido al espacio-tiempo. Es la presencia de Dios, por eso decimos que Jesucristo es el avatar de Dios, porque es Dios reducido al espacio-tiempo por medio del cual se crearon todas las cosas.
Así es, entonces por eso nosotros, y ahí le toca, va a llegar hasta la Trinidad, ¿verdad? Hasta la doctrina de la Trinidad, porque Dios es una sola entidad, un solo Dios, pero con tres distintas manifestaciones, ¿verdad? Es único, pero a la vez es diverso, ¿verdad? Este, lo cual es un concepto un poco complejo, pero es perfectamente coherente y racional, ¿verdad? Ahora, si el universo no fue causado, si no tuvo causa, como dicen los muchos ateos, entonces surgió de la pura nada, ¿verdad? Ya vimos que eso es casi imposible o es imposible, ¿verdad? Es ilógico, ¿verdad? Entonces, vamos a caer en que si fue, entonces, como no pudo haber surgido de la nada, ¿verdad? Fue creado sobrenaturalmente, como tú dices, por una entidad o por una persona, ¿verdad? Que está fuera del espacio-tiempo, ¿verdad? El cual es Dios, ¿verdad? Y la agencia o el agente por el cual fue creado, ¿verdad? Como viene en el principio de Juan, ¿verdad? Pues fue el Logos, ¿verdad? Que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Este, y aquí vemos que hay dos opciones para esa creación, un creador impersonal o un creador personal, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos en un creador personal, ¿por qué, verdad? ¿Por qué podemos decir que la creación tiene un sello personal? Pues porque hay una intención, hay un diseño, ¿verdad? Hay una moral, ¿verdad? El universo no es como dicen muchos ateos o científicos y filósofos materialistas, ¿verdad? Que es un universo frío, vacío de moral y de propósito, ¿no? ¿Verdad? El universo tiene leyes morales, ¿verdad? Y tiene un propósito, ¿verdad? Y ese propósito es manifestado a nosotros a través de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a través de la revelación de Dios, ya sea de la revelación o de la teología natural, ¿verdad? Lo que podemos observar en la naturaleza, o de lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra y del ministerio de la obra del Señor Jesús. Esta parte también es bien importante, ¿verdad? O sea, no vivimos en un universo impersonal, ¿verdad? Como mucha gente quiere, pone o argumenta, ¿verdad? No vivimos en un universo impersonal y por lo tanto hay una moral objetiva, ¿verdad? O sea, nuestros actos tienen consecuencias morales, ¿verdad? Porque hay un dador o un creador, ¿verdad? Como dicen en inglés, un lawgiver, ¿verdad? Alguien que generó una ley, ¿verdad? Una ley moral, ¿verdad? Así como las leyes de la naturaleza fueron generadas por Dios, ¿verdad? Por Dios, y así como los parámetros para el ajuste fino del universo también fueron puestos en marcha o puestos en su lugar por el Señor, también hay una ley moral, ¿verdad? O sea, precisamente por eso nosotros de las primeras cosas que nos revela Dios cuando nos acercamos a Él, o más bien Él se acerca a nosotros, es que somos pecadores, ¿verdad? Que tenemos ya un problema moral, la humanidad tiene una emergencia moral, ¿verdad? Y eso ya nos habla de un creador personal. No sé si hasta ahí está claro o estamos en lo correcto. Sí, como decíamos la semana pasada, es la conciencia, no se lo dijimos y lo puedo decir aquí, la conciencia genera la materia y la conciencia, que es Dios generando la materia, ¿verdad? Es lo que nos hace pensar en un Dios que tiene una voluntad, que tiene un propósito y que, como tú dices, luego entonces es un Dios personal y es un Dios que tiene una intención moral. Porque ¿qué es la intención moral? Es una distinción de lo que es más valioso, de lo que es bueno, de lo que es bello, de lo que es puro, de lo que es inteligible. Es una distinción entre caos y orden. Ujú, Y entonces cuando nosotros vemos que el mundo tiene una propensión al orden, contrario a inclusive a las leyes materialistas o materiales, ¿verdad? ujú, Entonces decimos que el universo, por tanto, tiene un creador personal con un objetivo teleológico, es decir, de propósito, ujú. y con una intención moral porque ordena las cosas de una manera en la cual podemos ver que hay algo que funciona y algo que no funciona. Una de las cosas que realmente los científicos se han dado cuenta últimamente es que el mundo no podría existir de otra manera.
Es decir, las leyes del mundo y las leyes por ejemplo, de la física moderna y de la física inclusive cuántica, establecen que desde el principio del universo hubo cuatro fuerzas, o sea, las cuatro fuerzas primordiales de la física: la fuerza débil, la fuerza fuerte, la fuerza electromagnética y la gravedad, estaban perfectamente Afinado. equilibradas y estaban perfectamente afinadas para que el universo fuera una realidad, para que se generara el universo, porque estas fuerzas, la fuerza fuerte y la fuerza débil, son fuerzas atómicas que, por una parte, atraen las partículas para que se formen las moléculas, y por otra parte rechazan también. Por ejemplo, los electrones rechazan cierto, hasta donde yo entiendo, la fuerza fuerte es lo que une a los átomos, por ejemplo, con Sí, los núcleos y los... los enlaces atómicos. Es que todo eso, lo que yo entiendo es que todo eso va a dar, por ejemplo, a que se den elementos esenciales para la vida como el carbono, ¿verdad? Como Que se otro, formen las moléculas, el agua, porque ¿verdad? Como, exacto. Si la fuerza fuerte o la fuerza débil de las moléculas, de los átomos, fuera diferente, una fracción diferente, es decir, un número diferente, porque hay una constante ahí, en esa fuerza. Si esa constante fuera diferente, no se formarían los átomos. sí, y la vida no existiría. Ahora, Exacto. Lo mismo en términos, por ejemplo, de la gravedad. La gravedad, hay una constante de la gravedad universal, y esa constante gravitacional, universal de la gravedad gravitacional, permite también que se formen las estrellas y se formen las, de los gases cósmicos, se forman estrellas, ¿verdad? Se combinan y empiezan a formar estrellas, porque es la fuerza de la gravedad que empieza a unir todas las cosas, ¿no? Si fuera diferente, el universo hubiera habido una explosión y luego se sigue y no se forma nada. O hubiera habido la explosión y se hubiera contraído inmediatamente. Entonces hay una fuerza también, hay fuerzas, por ejemplo, la fuerza de la materia negra, que según esto es lo que está expulsando el mundo, pues está perfectamente equilibrada para que efectivamente se formen las galaxias, los soles y todo lo demás. Y entonces, por eso el argumento, como vamos a ver, del fine-tuning es tan poderoso. Y por eso es, como decíamos la semana pasada, que existen estas teorías del multi-universe, porque los que se han dado cuenta de esto dicen, no, pues es que, ¿cómo es que todo esto, que este universo esté perfectamente afinado para que exista? sí, esas teorías han sido como una réplica, ¿no? Al fine tuning, ¿no? Todo el multiverso y Ya ha todo sido una eso. réplica al fine-tuning, exactamente, exactamente. Una réplica, pero un poco débil, ¿no? Ahora, otro Total y aspecto también, absolutamente débil, es una fantasía. ujú, otro aspecto también muy importante, y bueno, no, yo creo que no tenemos tiempo de discutirlo ahorita, nada más lo vamos a mencionar, es de que una cosa es que el fine tuning del universo que proveyó la materia prima y las leyes o la mecánica que las gobierna, ¿verdad? Para que se produzca la vida, pues el Señor las puso, pero la información necesaria para la vida no está en esas leyes, ¿verdad? Y ahí tiene que ver con la teoría de información, por ejemplo, de Shannon y otros rollos un poco más matemáticos, ¿verdad? Este, ¿Qué significa eso? Bueno, pues que están ahí, ¿verdad? Como tú dices, están estas fuerzas de atracción nuclear, está la fuerza, todas estas constantes ahí están, y definitivamente si fueran algunas de ellas, una en un millón distintas o una variación de ese nivel, pues no, la vida no existiría, pero la, la, la información que viene, por ejemplo, en el DNA, no se produce a través de esas leyes, ¿verdad? Y ese es un tópico importante porque también hay muchos científicos que son teístas y dicen, ah, bueno, entonces Dios afinó el universo desde un principio para que creara toda la vida por sí misma, ¿ah? Desde el Big Bang, y ya después el Señor no intervino, ¿ah? Todo se fue moviendo por sí solo, ¿verdad? Como una especie de darwinismo teísta, ¿no? Este, pero, Eso que estás diciendo es sumamente importante, y
Espero que lo amplíes porque hay cosas que yo no conozco totalmente. Por ejemplo, eso que decías del ¿cómo le dijiste? Sí, ¿Cómo le dijiste? la teoría de información de Shannon. Es, La teoría de la información de Shannon. ujú, sí, después si quieres vemos ahí un apartado. Lo que pasa es que eso habla Sí, acerca de la incertidumbre. Por ejemplo, ah, una cosa sí, es vamos a que, verla, pero antes me gustaría más, porque me parece importantísimo, porque yo entiendo el problema de la información en la creación y tienes toda la razón del mundo al apuntar que el fine tuning del universo no explica la información. La información es, como tú dices, una intervención divina posterior. Es decir, Dios crea el universo y lo crea desde el principio con ciertas leyes, ciertas propiedades que ujú, permiten que el universo se expanda, se forman estrellas y sí, que además últimamente se ha estado descubriendo que la secuencia que se narra, por ejemplo, en el Génesis es la secuencia que de hecho sucedió en la sí, sí, creación, es sí, decir, hágase la luz el primer día y luego cómo se forman las estrellas, cómo se forman los exactamente. planetas, cómo se Es forma la algo vida. increíble. La secuencia que se narra en el Génesis es la secuencia correcta. Hay un libro que se llama el The Genesis Enigma, que narra Sí. precisamente estos paralelismos entre el Génesis y cómo la cosmología que nosotros actualmente O sea, si le echas, tenemos concuerdan. si le Pero echas un poco lo de que tú dices, matemáticas, ¿verdad? sí, Para que Moisés tuviera todos los hechos que se narran en el Génesis ordenados de la manera en que ocurren según la ciencia o están confirmados según la ciencia, pues es un número de probabilidades totalmente casi imposible de alcanzar, ¿verdad? O sea, y más con el conocimiento que tenía él en esa época, ¿no? Cómo se fue dando la vida, cómo evolucionó primero del mar, todo eso, ¿verdad? Todos esos detalles que pues hay mucha gente que lo narra como este señor Gerald Schroeder y otros. Este, entonces, eso, ahora, lo que tú acabas de mencionar es interesante porque dices cómo evolucionó las cosas, porque el problema que tenemos en la evolución es que Dios no simplemente crea las cosas, sino que podemos ver que hay cambios en la creación que requieren la inyección de información. Y exacto, esto y es de eso se sumamente muy trata, importante. de eso se trata la teoría de información de Shannon, o sea, que la verdad es lo vi cuando estaba en la maestría, es una cuestión de informática, ya no me acuerdo mucho los detalles, pero es algo así como que, por ejemplo, si tú tienes un conjunto de letras y haces un programa que repita A, B, 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 A, tienes un conjunto ordenado, pero no tiene ninguna información, ¿verdad? Porque no significa nada para ti, ¿verdad? En cambio, si tú arreglas esas letras de una manera no estocástica, o sea, significa que no al azar, como está, por ejemplo, este texto que estamos viendo y que tiene un significado, ya estás quitando incertidumbre y estás agregando información, ¿sí? Entonces, eso es exactamente lo que pasa con el DNA, ¿verdad? O sea, hay un arreglo muy preciso para que las células y toda la vida sea generada y reproducida y necesariamente eso tuvo que salir de una mente inteligente o de un agente inteligente. No pudo haber ser creado por combinaciones al azar, ¿verdad? Ni siquiera en miles de millones de años, ¿verdad? Es Claro, porque hay muy... un problema, sí hay un problema y es un problema no nada más en el DNA, es un problema en todas las cosas y es el problema precisamente de la información. La información no es material. No. Es decir, cuando tú ves una lata de Coca-Cola, ¿verdad? Tú Ujú. identificas que es una lata de Coca-Cola y me puedes a lo mejor saber, puedes inclusive pensar en el sabor que tiene la Coca-Cola y puedes, o sea, identificas el logo y todo, pero la identificación del logo, la información de qué es la lata, si te la encuentras, por ejemplo, tirada en la calle, no está en la lata, está en tu mente, en tu memoria, Así y tú es. ves el logo y entonces en tu mente, que tú eres el receptor, tú
identificas esas letras como la letra de Coca-Cola porque tienes el código para identificarlo. Pero si tú simplemente un extraño, digamos, un extraterrestre, se encuentra una lata de Coca-Cola, no sabría qué significa la C, la O, la K, la E. No podría identificar eso como una palabra, no podría identificar el sabor, no podría identificar de qué se trata, de qué va. Sería imposible para este ser. Por eso es que necesitamos, por ejemplo, el código para poder traducir los lenguajes antiguos, ¿verdad? Si no tienes la traducción de un lenguaje, aunque veas los jeroglíficos o las letras de un lenguaje, si no tienes la tabla La Rosetta equivalencia, ¿no? para poderla traducir, nunca la vas a poder traducir, porque la teoría de la implicación implica dos entidades de un mensaje, es decir, implica emisor, receptor, mensaje, código, y es un fenómeno no material que no se encuentra en los objetos, sino se encuentra en el fenómeno, y es un fenómeno de la conciencia. Pero el problema de esto, todo estaría bien si no encontráramos la información en todas las moléculas y en todas las fases de la materia. ¿Por qué? Porque la materia es curiosa, es muy interesante. La materia tiene un DNA, tiene una información. Las moléculas de las materiales se juntan en ciertas propiedades químicas. Ujú. Tienen Y estas ciertos enlaces, propiedades ¿no? químicas tienen una Covalentes y no ley, sé qué. hay una ley en esas propiedades físicas, ¿verdad? O sea, que de alguna manera una molécula reacciona con otra molécula y se forman anillos y se forman cosas, ¿verdad? Pero esta formación Enlaces. implica enlaces, implica un código informático. Ujú. Sí, implica un código informático, pues, así como por ejemplo, este texto que tengo aquí es un código, ¿verdad? Para hacer un cálculo matemático, ¿verdad? Este, Eso es Python, ¿no? sí, para hacer Sí. un ejemplillo ahí, pero obviamente esto es información que está codificada. Si tú no entiendes de Python ni de esto, pues no le haya sentido, ¿no? Entonces, como tú dices, hay algo que es intangible, ¿verdad? Y que tiene que ver con la inteligencia, que va más allá de las leyes de la naturaleza, porque obviamente esta pantalla que estamos viendo es nada más un conjunto de electrones de una pantalla de LCD pero la información, los patrones que tú ves, tú los puedes interpretar, ¿verdad? Porque tienes un conocimiento previo de eso, ¿verdad? Este, Sí. Y hay además otro problema, y es el problema de la entropía. Ujú, La entropía es lo que tú mencionabas, que es la medida de la incertidumbre o la sorpresa de un conjunto de mensajes, ¿no? ujú. Es decir, mide la cantidad de información que hay en un mensaje, y la teoría de la entropía o de lo que tú decías de Shannon es precisamente para cuantificar la información contenida en un mensaje, y cuando la información se pierde en un mensaje, lo llamamos que es entropía, porque la entropía es la pérdida Del orden. de la información en un mensaje, que es la tendencia al caos de todas las ¿Sí? cosas. O Hay la la ley de reducción de la la segunda incertidumbre, ley ¿no? de la termodinámica implica que todas las cosas en la materia tienden al caos, es decir, todas las cosas, si tú las dejas así solas, sin que nadie intervenga, sin que la información intervenga, sin que la conciencia intervenga, se deshacen, Así tienden es. al caos, se desintegran, pierden información. Así Entonces, es. el mundo, lo que es interesante es que la segunda ley de la termodinámica implicaría que todo el universo, en vez de que fuera más complejo, y en vez de que hubiera organismos vivos, y en vez de que hubiera cada vez este, más vida, implica que sería lo contrario, que hubiera más caos. Exactamente. Eso es muy importante porque lo que significa es que si nos atenemos solamente a las leyes de la física, a las leyes que gobiernan la materia, no podemos explicar la existencia del universo como el que tenemos. O sea,
las solas leyes de la física, de la materia, no pueden explicarnos el origen del universo, mucho menos el origen de la vida, ¿verdad? Entonces, eh, inclusive llevándolos a sus consecuencias más complejas y extrapolándolas a millones y miles de años, ¿no? No puedes, ¿verdad? Este, es- hay, hay muchas No, cosas ahí que requieren una inteligencia superior, ¿verdad? Como el diseño precisamente de las células. Y exacto. Si tú dejas, por ejemplo, si tú dejas tu celular, mi celular, este que es iPhone 14, creo, lo dejas en la playa y pasan 1000 años, no vas a encontrar la versión de iPhone 15 de no, ahí, ¿verdad? no, claro que no. Lo que vas a encontrar es un pedazo de metal, Sí, porque podrido, todo tiende a ¿no? la desorden. Pero en biología, por ejemplo, lo que entendemos es que cuando tú ves la historia de los animales y de cómo se fueron formando en los organismos y demás a través de la historia, encuentras que hay una, como tú dices, una evolución. Y esta evolución implica la inyección de información. Entonces, cuando alguien me habla de la evolución como un argumento en contra de la existencia de Dios, es exactamente lo contrario. Sí, La sí, evolución es una prueba fehaciente de la intervención de Dios que inyectó información en el sistema para que haya, por ejemplo, nuevas especies. Uno de los misterios más grandes de la evolución es, como ustedes saben, la explosión cámbrica, que Cámbrica. en el Ujú. Cámbrico, al principio del Cámbrico, de Aparecieron formas de pronto, vida que no tenían un antecedente, ¿verdad? exactamente, de pronto hay una explosión, la explosión cámbrica, de pronto, en cuestión de algunos miles de años, ¡pum! Existen miles de nuevas especies que no tienen ningún antecedente biológico. Y esto es una inyección de información inexplicable. Así es. Pero en el Génesis lo tenemos, que es Dios creando e inyectando información de diseño de especies en la creación. Por eso es que, por ejemplo, dice la pseudocientífica teoría de la evolución de que para poder tener cada vez más complejos animales, necesitas un proceso de evolución que no explican, en el cual hay una necesidad y entonces después de la necesidad de una especie, pues la especie genera los mecanismos biológicos para cumplir esa necesidad, ¿no? Por ejemplo, hay especies que tuvieron necesidades de respirar en el agua y entonces se desarrollan las branquias, o no. Los animales tuvieron necesidad de respirar en el aire y entonces se desarrollaron los pulmones, ¿no? Exacto. Pero eso no explica, por ejemplo, el cerebro humano, No, porque el no, cerebro humano jamás hemos necesitado tanta capacidad mental o intelectual, jamás hemos utilizado nuestra capacidad al full y sin ujú. embargo aquí estamos. Sí, y muchas de nuestras capacidades no nos dan una ventaja evolutiva, ¿verdad? Sino que a veces es lo contrario, ¿no? Y para muestra, nosotros que estamos aquí en esta reunión. Sí, exacto, sí. O sea, ¿qué ventaja evolutiva nos da este, en lugar? Ninguna. Así es. Entonces, aquí, pues ya nos estamos quedando un poquito sin tiempo. Algo que me gustaría resaltar es, por ejemplo, este punto que está aquí, es importante. Dice, lo que sea que haya causado el comienzo de los acontecimientos, era lo que hablamos ahorita del Génesis y también del inicio del Evangelio de Juan, tenía que estar fuera del tiempo y tenía que tener el poder de la elección espontánea. Esto es muy importante, ¿verdad? Esto es una cuestión esencial del cristianismo y de las religiones monoteístas como el judaísmo y también pues el islam, ¿no? Pero obviamente esta es más completa en el cristianismo. ¿Qué significa eso? Que Dios está fuera del tiempo y es una persona, tiene un carácter y es capaz y tiene sentimientos y por eso nos podemos comunicar con él y tiene intenciones y tiene propósitos, ¿verdad? O sea, la creación no es algo hueco por más que
nos quieran decir, bueno, pues es que en el universo no hay más vida, no hay nada, tienes que aceptarlo, ¿verdad? Estamos solos y como decía Carl Sagan, ¿no? Que de hecho Carl Sagan decía muchas mentiras y cosas anticientíficas, ¿verdad? Como eso de que el universo siempre fue y siempre ha sido lo que es, eso no es cierto, el universo no siempre fue, el universo tuvo un principio y la ciencia lo ha corroborado, ¿verdad? Entonces, él dice que somos polvo de estrellas y que del polvo de estrellas, por cuestiones del azar y a través de millones de años de combinaciones espontáneas, llegamos a tener vida y conciencia, ¿verdad? Eso es falso, ¿verdad? Inclusive es anticientífico, ¿no? Eso es inclusive imposible de probar, ¿no? Y son el tipo de argumentos, ¿verdad?, que tenemos que estar preparados para combatir, ¿verdad? Porque la gente nos va a decir, no, no, pues es que los científicos es muy difícil encontrar un creador o encontrar indicios de la existencia de un Dios o bla, 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 ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Por qué no nos diriges en oración, Joe? Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, gracias Padre porque siempre tú eres bueno, pues siempre nos bendices gracias Padre porque hay todo, todo existe lo que visible y invisible procede de ti. Todo el universo es tuyo, todo eso y eso es por el mismo propósito que, que, que seamos capaces para comprender y alabar tu nombre. Y gracias por eso. Perdón porque por, por tu nombre tenemos el libre albedrío y entonces lo hemos, este, hemos, estado alejado de ti y por eso, este, envió a tu hijo para que nos acercamos a ti y por eso que vivimos porque por tu hijo y gracias gracias a eso somos salvos y somos eternos y sabemos que tú eres real y también te quiero pedir que, que, que seamos valientes para entender y saber este, defensa del evangelio, que tú eres que tú eres el que, el que sabe todo y tú, y nada más nosotros, un vehículo para, para que, para predicar el evangelio. Todo eso en nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga. Los vemos en la próxima, en la otra reunión. Gusto en verte, Adriana. Bye. Bye, bye. Bueno. Nos vemos. Ay, Bueno. ahorita ya sí.